Bueno, muchas gracias, ante todo por invitarme para poder participar de este panel. Lo que voy a decir voy a tratar de ser muy breve y creo que complementario con lo que señaló recién Juan Manuel. 2 o 3 puntos simplemente. Recién vengo de una jornada también organizada por el Consejo de la Magistratura sobre discapacidad y acceso a la justicia. Se presenta esta revista Pensar Fuguaire, tenemos la editorial Fuguaire también. Lo que me parece que tenemos en el ámbito del Poder Judicial un sinnúmero de actividades que constituyen una política pública. Creo que colectivamente estamos generando una política pública cuyo eje es la difusión de la cultura de los derechos. Que eso es una tarea no solo de los jueces en el momento de juzgar o de los defensores o fiscales o asesores tutelares en el momento de ejercer cada uno su función particular, sino que creo que es una función institucional del conjunto del Poder Judicial. Y creo que de esa forma cumplimos con reglas que todos reconocemos, por ejemplo las reglas de Brasilia, que hablan justamente que es una responsabilidad de las instituciones públicas difundir la cultura de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Esto significa que el Poder Judicial de la ciudad no solo espera a que venga un vecino a plantear un problema o a exigir el cumplimiento de un servicio o a demandar el Estado o se encuentre involucrado en un proceso penal, sino que la justicia de la ciudad va hacia la ciudad, sale y trata de estar en contacto con la realidad de su ciudad, porque finalmente no vivimos en un lugar abstracto y creo que uno de los grandes problemas tradicionales del Poder Judicial es su enclaustramiento y su forma de vivir solamente viendo sus situaciones internas, que en general son básicamente privilegios, y tenemos que tener una nueva forma de pensar el Poder Judicial que sea en una relación directa con la gente y estar en esa relación cotidiana. Y eso lo tenemos que hacer haciendo justamente políticas institucionales, y creo que todos estos son medios que para hacer eso, y yo me siento, digamos, formando parte, como dijo Alicia, de una tarea colectiva, porque esto no es una tarea individual de una institución, sino que todos en conjunto, más allá del lugar institucional y el rol que hacemos, es algo que muy modestamente estamos construyendo. En segundo lugar, la verdad que me dio mucha satisfacción el suplemento que mencionó Juan Manuel sobre los mejores discursos de la Convención. Está claramente presente la pluralidad, pero a mí me gustaría destacar y agradecer que se ha recordado uno de los grandes juristas que tuvo la Argentina, que fue Héctor Masnata, que en lo particular fue un maestro personal mío y que creo que merece un reconocimiento y que creo que se lo debe la comunidad jurídica y la comunidad judicial en particular. Él, además de ser convencional constituyente, todos sabemos que ha tenido toda una larga trayectoria como investigador y estudioso del derecho civil, del derecho a los contratos, pero luego tuvo una actividad pública muy importante en la misma época que Mario fue decano. Él fue miembro de la Corte Suprema en los años 73-76, una corte por lo demás bastante olvidada y muy poco estudiada, y que sin embargo ha tenido algunas decisiones realmente muy significativas. Para recordar algunas simplemente, y en las que también intervino activamente Héctor Masnata, podría referir a todo lo que se refiere a la regulación jurídica de las empresas multinacionales, un fenómeno actual de la globalización, etcétera, pero que en esos años 70 generó una jurisprudencia importantísima sobre la relación entre las casas matrices y las filiales, y también toda una reflexión sobre el poder político que tienen las empresas multinacionales en la sociedad y cómo eso incide para repensar, por ejemplo, el derecho tributario y la acción de repetición. No casualmente, varios de esos hilos jurisprudenciales fueron rápidamente dados vuelta, por decirlo de forma muy rápida, por la Corte surgida en el año 76, que como todos sabemos fue elegida arbitraria y discrecionalmente por los miembros de la Junta
junta militar. Pero también hay que destacar que no eligieron militares para la Corte Suprema, ¿no? Sino que eran personas civiles que colaboraron con ese proceso cívico-militar y dictaron decisiones que forman parte, lamentablemente, y como dijo Juan Manuel, de nuestra tradición jurídico y política. Posteriormente, claro, fue convencional constituyente Héctor Masnata, y es muy interesante algo que señala en su discurso, que es la importancia de la interpretación dinámica de la Constitución, y que eso requiere que el propio texto constitucional tenga fórmulas que sean precisas, pero a la vez lo suficientemente abiertas para que la comunidad en su tarea interpretativa pueda desarrollarlo. Y él puso mucho énfasis en la Convención Constituyente en la precisión del lenguaje, y incluso llegó a decir que se necesitaría un asesoramiento propiamente literario para que lo que esté escrito efectivamente pueda tener los efectos políticos que uno quiere, luego tenga ese proceso interpretativo posterior. Y creo que algo muy importante que destacó al final de su vida Héctor, y creo que es algo, una consecuencia de todos sus pensamientos políticos, y que está muy vinculado a alguien que fue el mentor, por decir así, de la Constitución del año 49, que fue Arturo Sampay, es la importancia de la soberanía nacional, que es un concepto que en el derecho constitucional es en general bastante olvidado, y creo yo cada vez más olvidado, en la medida que hay un sentido común constitucional de carácter liberal, y ese sentido de común liberal tiende a hacer muy dificultoso el pensamiento del Estado y esa cualidad central que es la soberanía nacional. Y como mostró la crisis del 2001, la declaración del default y todas las situaciones posteriores, necesitamos un pensamiento sobre la soberanía nacional para pensar nuestra Constitución y para pensar fundamentalmente algo que estamos tratando en estas publicaciones, que son los derechos. Porque los derechos humanos no pueden existir en su realidad social si no existe un Estado que esté en condiciones de asegurar esos derechos, no para unos pocos, sino para la totalidad de la población, en condiciones de igual dignidad para todos. Y así que ese es el tercer punto que brevemente me gustaría destacar, y como dijo recién Juan Manuel, creo que es central en la reforma constitucional la incorporación de los tratados internacionales. Pero la Constitución, claro, como una versión muy modesta, podría decir que lo que se hizo fue solucionar la tradicional discusión sobre cuál es el estatus de la jerarquía normativa de los tratados. Entonces hace una clasificación y genera un nuevo orden normativo. Pero creo que lo que ha sucedido en la forma en la cual se incorporó y cómo eso funcionó en la propia jurisprudencia de la Corte, y es que tenemos una apertura del derecho nacional al derecho internacional de los derechos humanos. Una apertura no a unos textos que son los tratados individualmente tomados, sino a una práctica colectiva internacional de interpretación de esos tratados internacionales. Porque, como dijo la Corte, interpretando una expresión que tiene el artículo 75, que se incorpora en estos tratados bajo las condiciones de su vigencia, que es una frase un poco oracular que podría suscitar diferentes interpretaciones posibles. Y la interpretación de la Corte ha sido que hay que tener en cuenta para interpretar esos tratados cómo ellos son entendidos por los órganos internacionales de aplicación. Pero esto implica una enorme apertura del derecho interno a una enorme elaboración jurisprudencial interpretativa que se hace en comités, cortes, ámbitos consultivos, etcétera, y donde hay una enorme riqueza conceptual sobre cómo entender cada uno de los términos, instituciones y conceptos que están contenidos en los tratados internacionales. Y me gustaría hacer un señalamiento, porque claro, todos en el mundo jurídico somos muy jurídicos centrados y creemos que nosotros somos como el origen y fin del derecho. Y en realidad creo que si hay algo como la reforma constitucional del año 94, a lo mismo que sucedió en la reforma del año 49, es porque previamente hay procesos políticos e históricos que hacen posible que una decisión de ese tipo sea posible. Y eso no es algo hecho por los abogados, ni por los juristas, ni por los jueces, ni siquiera muchas veces por la cultura jurídica. Eso hace que hacen los pueblos y las sociedades por sí mismos. Y creo que lo que hizo posible que nosotros hoy tengamos un pensamiento y una práctica de los derechos humanos fue justamente que los derechos humanos fueron el eje de la lucha política en contra de la dictadura cívico-militar.
no se hizo sobre la base de otros conceptos tradicionales que muy hubieran sido posibles y que articulaban la vida política argentina con anterioridad. Es que hubo personas concretas en un lugar concreto, como fueron las madres y los organismos de derechos humanos en la Plaza de Mayo, y que con esa presencia física le dieron en ese momento una energía política a los derechos humanos. Y si nosotros hoy podemos tomar decisiones como jueces, defensores, otros como constituyentes y otros como legisladores, es porque existió previamente esa energía política en un lugar concreto de la sociedad y que fueron para nosotros el movimiento de los derechos humanos. Creo que lo mismo ha sucedido en el año 49, y si hubo una constitución en el año 49, es que antes hubo un movimiento político muy concreto y también en la Plaza de Mayo, que fue el 17 de octubre. Es decir, hubo un sector del pueblo movilizado que efectivamente se hizo presente y generó una energía social que fue la que posibilitó que pudiera haber un estado de bienestar y una reforma constitucional. Y eso es algo de los cuales los que hacemos derechos somos deudores. Muchas veces tendemos a pensar que nosotros tenemos ideas individuales y que pensamos por nuestra propia creatividad. Pero en realidad, cuando pensamos individualmente, lo que hacemos es expresar una energía y un pensamiento colectivo que ya está en la sociedad. Nuestra decisión es hacernos cargo de esa energía colectiva o, como muchos hacen, quedarse en el pasado y no seguir ese movimiento, que es algo que sucede en muchos lugares y que también sucede a pesar del discurso de nuestro propio Poder Judicial, y es algo que, al menos ahora hablo de mi rol de defensa pública, es algo que muchas veces vemos que en el funcionamiento de nuestras instituciones. Como ya digo que hablo poco, pero me excedo generalmente hablando, creo que esto es suficiente y les agradezco a todos su amable atención.